cuánto nos has amado, pero también qué poco te hemos correspondido, Señor, a ese amor que ha sido no solamente de palabras, sino en hechos y en verdad. Ayúdanos a entender, comprender y más que una palabra fuerte, sea una palabra de reflexión y de cambio a la vida de cada uno de nosotros. En tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Pues en esta serie de pláticas que estamos teniendo del amor, hemos querido tomar un pasaje de la Escritura y de ahí viene el título de la enseñanza. La enseñanza se titula Has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Y a lo mejor el ejemplo con el que voy a comenzar puede ser muy doloroso para algunos, puede ser desconocido para otros o puede ser muy conocido para otros, lamentablemente. Y el ejemplo es el típico, sin ponerle un nombre, de un hombre y una mujer que han jurado votos en el matrimonio. Matrimonio que es algo tan valioso, tan importante, que no es un contrato social, que no es un papel, que no es un título, que no es una moda, ¿no? O sea, se utiliza como moda hoy como algo anticuado, ¿no? Inclusive ni siquiera como que es de moda casarse, sino como que la moda es no casarse, eso es lo que es la moda. Ya es anticuado el casarse, ¿no? La gente se junta, la gente tiene hijos, la gente tiene familia, y a veces cambia de pareja y vuelve a tener hijos y vuelve a tener otra vez otra familia y así, esa es la moda más bien, no casarse, pero hablando como que el matrimonio es más que todo eso que estamos hablando, un hombre y una mujer enamorados, obviamente nadie presionándolo de ningún lado, ni de un lado de los padres, ni del otro lado, ni por la sociedad, sino que ellos de mutuo acuerdo van y entonces, siendo adolescentes o siendo jóvenes, se casan, hacen una pequeña comida, convocan a los familiares públicamente, o sea, eso tiene que ver mucho con lo que es el matrimonio, es algo público, no es algo desconocido, no es algo en lo oculto, sino que es algo público, ante la creencia que tengan, sean cristianos, católicos, judíos, lo que tú quieras. Ahí está una autoridad y está dando un mensaje o está haciendo una ceremonia. Y entonces de repente los dos se miran uno al otro y estando presente esa autoridad, estando presente ese testimonio, pero lo más importante, estando presente Dios, porque Dios está ahí, el hombre le dice a la mujer, yo te voy a amar y te voy a respetar por toda mi vida. Y le dice palabras hermosas, palabras de cariño, de aprecio, y la mujer, pues como también pues también no se le da, ¿verdad? O más bien se le da mucho a la mujer, pues es emotiva y es cariñosa, pues puede derramar algunas lágrimas, también el hombre también, porque puede ser, y la mujer entonces le dice, pues yo también te juro que te voy a amar por toda la vida y entonces no te voy a defraudar y te voy a acompañar y te voy a ayudar y los dos están ahí muy emocionados y muy contentos. Yo te quiero decir que yo he tenido el privilegio, porque es un privilegio, de poder estar compartiendo en varias ya matrimonios y personas que evidentemente unen su vida delante de Dios, porque es delante de Dios que primeramente se hace ese pacto. Y en este ejemplo, pasando el tiempo, pasando los días, pasando las semanas, los meses, el primer año de mucha emoción, de mucha pasión, inclusive lo digo así, está estudiado, de muchas emociones, de mucho la luna de miel y los paseos y las vacaciones y los planes y los propósitos. Y pasado el primer año y pasando después los demás años y cuando empiezan a venir los hijos y el cuerpo tanto de ella como de él empiezan a cambiar y las perspectivas y la visión y el objetivo y los sueños y los planes, de repente se presenta un tercero que lamentablemente no es que sea Dios, ¿no? Porque Dios siempre es el que debe estar en un matrimonio como la base, como la base sólida, como la firme ancla, como la roca de cimiento estable, como lo hemos compartido en muchas ocasiones, sino que entra un tercero en discordia, pues que puede ser tanto una mujer como puede ser un hombre, porque eso no es nada más de que los hombres son adúlteros, porque también hay mujeres que pueden empezar con una vida que no le agrada a Dios. Y la palabra adulterio, yo sé que es una palabra muy fuerte, pero la palabra adulterio, cuando tú lo buscas en el diccionario, es simplemente como que rebajar, ¿verdad? Rebajar, por eso dice, cuando no compres bebidas adulteradas, ¿verdad? Rebajadas, porque ya tienen menos calidad, y entonces cuando la relación entre el esposo y la esposa ya no es tan buena,
pues el esposo empieza a tener ojos para otras mujeres o la esposa empieza a tener ojos para otros hombres, porque hay descuidos en ambas partes, porque el hombre ya no es atento, porque ya no es cariñoso, porque el hombre ya no procura a la mujer o porque la mujer simplemente también ya no le importó, porque la mujer viendo los maltratos, viendo pues la forma desenfadada en la que lo trata el otro, pues ya empieza a ver por otros lugares, ya no le presta atención, ya no le dice palabras bonitas, hermosas. Y es una historia que por más trillada que suene, sigue pasando en nuestros días. Y un reclamo muy natural cuando la persona está en esos pleitos y en esos problemas, que te digo una cosa, lamentablemente son más esos casos los que he atendido a través de estos años, de gente que está a punto de divorciarse, o gente que ya se divorció, o gente que ya tuvo 2, 3, 4 familias, y es algo muy lamentable. Y un reclamo cuando están peleándose airadamente, cuando están molestos y cuando están realmente aborreciéndose el uno al otro, peleándose por los bienes materiales, peleándose por los hijos y viendo cómo va a quedar la relación. Una cosa que es muy notoria es que ahí ya no hay amor. Ahí ya el amor brilla por su ausencia. Y entonces un reclamo, no pocos reclamos he escuchado así, y eso es algo muy natural que tú y yo lo entendemos. Un reclamo muy natural es el que la mujer o el hombre le puede hacer a su esposo o a su esposa, y entonces le puede decir: es que tú ya no me amas como me amabas al principio. A lo mejor la persona ni siquiera sabe lo que está tratando de decir, pero lo que sale del fondo de su corazón es que ya no es lo mismo que antes. Es que ya no es de la misma intensidad, es que ya no hay ese aprecio, es que ya no hay esa intención, es que ya no hay ese cariño, ¿verdad? Es que ya no hay esa responsabilidad o ese compromiso o ese pacto que teníamos tú y yo al principio. Y entonces imagínate en ese momento tan triste que la mujer le reclame al hombre o el hombre a la mujer y le digas que ya no es como un principio. Es que has dejado tu primer amor, me has dejado de amar. Es un reproche muy fuerte, pero es un reproche que lamentablemente se repite una y otra vez. Y en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, yendo a la escritura, a la palabra de Dios, nosotros podemos ver que Dios le habla a una iglesia, que vamos a estudiar un poco de ella el día de hoy, estas palabras, a una iglesia, a una comunidad, a un tipo de persona, a un tipo de corazón. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Pero tengo contra ti, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dios le está diciendo a la iglesia en Éfeso, que es a la iglesia en Éfeso, que ya no es lo mismo que al principio, que ya no es igual, que han cambiado las cosas y que el amor de esa iglesia o de esa persona o de esa familia o de esa congregación o de ese grupo de personas ya no es el mismo que en el principio. Y ese es el problema. Vas a decir, es que suena un reproche. Sí, es un reproche. Y es un reproche muy fuerte, porque el reproche, pues no viene de alguien que te está chantajeando, ¿no? Es como, yo también he visto gente que chantajea, ¿no? Y da esos reproches, pero chantajea. La amante, el ladrón, un mal jefe, un mal trabajador, un mal hijo ingrato, ¿no? Chantajean, hasta los padres a veces chantajean a los hijos cuando no tienen el temor de Dios, ¿no? Yo he visto cómo la gente chantajea y te puede decir, es que tú ya no me quieres, ¿no? Es que si tú me dejas me voy a cortar las venas, o sea, y empieza a chantajear y a manipular, y es que si tú me quisieras, pues me darías la prueba de amor, dice el novio o la novia, ¿no? O sea, vamos a tener relaciones sexuales, pues eso es un chantaje, ¿no? Es que si tú de verdad no estás conmigo, me voy a quitar la vida. Eso es un chantaje. Pero tú te das cuenta que esto es algo completamente, o sea, es contrario, porque el que está hablando es Dios y Dios no chantajea. Dios en su corazón simplemente expresa lo que siente, así como en muchos pasajes de la Escritura, la Biblia dice qué es lo que siente Dios. Siempre pensamos en lo que sentimos nosotros, pensamos en lo que sufrimos, en lo que nos han quitado, en lo que nos han dañado, pero poco pensamos en Dios. Y aquí Dios, Jesucristo, más enfáticamente hablando, está diciéndole a este grupo de personas o a esta familia o a esta congregación o a esta alma, porque puede aplicar de todas esas maneras, pero yo tengo algo contra ti y lo que tengo contra ti es que has dejado tu primer amor. Y entonces cuando tú lees estas palabras, la verdad que sí te hace reflexionar y tú dices, Señor, yo me encontraré en esta condición.
Señor, ¿será que esta palabra es para mí? Yo te quiero decir una cosa y a lo mejor podemos ir entendiendo un poco más del tema. Esta palabra está dicha a un grupo de personas que realmente habían amado a Dios con todo su corazón, que eran cristianos, que tenían ese fervor en su corazón, que tenían a Cristo como lo más importante, que tenían a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Y a lo mejor en estas alturas va a decir alguien, bueno, pero si yo todavía ni siquiera soy cristiano, pues entonces esta palabra no aplica para mí. Si yo estoy buscando a Dios, si yo no soy un hijo de Dios o no soy una hija de Dios, no, imagínate. O sea, imagínate si este es el reproche para una persona que es cristiana, pero que está dejando su primer amor. Imagínate qué será para alguien que ni siquiera es cristiano. Por eso te va a ayudar bastante también a ti que no eres cristiano, para que tú entiendas que Dios sí siente y que Dios no es de piedra, no es de madera, no es de palo, que Dios no es de concreto, que Dios no es de metal, que a Dios sí le duele y que Dios sí siente cómo sus hijos y sus hijas se comportan y cómo el corazón del hombre puede estar inclinado a Dios o puede estar alejado de Dios y que a Dios sí le importa y sí le duele y sí lo siente. Yo quiero decirte que aquí cuando Dios está hablando, has dejado tu primer amor, no habla de ese sentimiento que hemos hablado en otras enseñanzas como de apasionamiento, ¿no? De enamoramiento nada más, de idealizar a la persona, del amor a la primera vista, del amor platónico. No, 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 no. Está hablando de un amor real. Está hablando de un amor comprometido, de un amor con acciones, de un amor con buena intención. O sea, la intención es correcta, la acción es correcta, la idea es correcta, la palabra es correcta. Hay amor verdadero. Es que usted no me pudiera decir, en el ejemplo que estábamos ocupando en un principio, que todas las parejas que se divorcian es que no se amaban realmente o que nunca se amaron realmente, ¿verdad? Que no pudiéramos ocupar ese argumento. Como mucha gente hoy en el cristianismo, muchos grupos calvinistas dicen, es que si realmente hubiese sido cristiana la persona, entonces nunca hubiese dejado a Dios. Pero como nunca lo amó realmente, entonces por eso le abandonó, porque realmente nunca estuvo con él. Esa es su forma de pensar. Y es una forma ilógica. Así como en el matrimonio, hay verdaderamente dos personas que se pueden amar con buena intención, con palabras, con acciones, y después pueden pasar al aborrecimiento cuando pasados los años dejaron su compromiso, no cuidaron ese amor entre los dos. Así también puede pasar en la relación de un cristiano con Dios. O sea, un cristiano realmente puede amar a Dios con todo su corazón. De repente puede estar completamente alejado de Él y ya sin que el Espíritu Santo pueda ministrarle y pueda hablarle algo, pueda decirle algo, porque no es que Dios no quiera, sino que la persona no quiere, ha cerrado su corazón. Bueno, cuando el reproche de Dios contra aquella persona, contra aquel grupo, familia, congregación, dices que has dejado tu primer amor, habla que ya no es lo mismo que era en un principio. Yo quiero decirte que la iglesia en Éfeso, para explicarte un poco, fue una iglesia forjada en la tribulación y en los problemas, y vale la pena que podamos estudiar brevemente en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, cómo fue fundada esta iglesia. Porque cada palabra de la Biblia pues tiene un sentido, tiene un propósito. Entonces, vamos a ver cómo fue en ese inicio la iglesia en Éfeso. Hechos capítulo 19, versículo 1 al 20. Dice la Biblia, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Apolos, un cristiano, también estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Aquí podemos analizar cada versículo, pero básicamente él está evangelizando, él está verificando que la gente que dice ser cristiana sea cristiana. Algunos habían sido bautizados, pero todavía no entendían quién era Cristo. Habían sido bautizados nada más por
por el bautismo de Juan el Bautista, que era arrepentimiento y ya, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete en el nombre de Dios. Pero después Pablo les explica más exactamente que en Cristo, después de arrepentirse hay que creer. Claro, que creer sin arrepentimiento, como lo hemos explicado, no ayuda a nadie. Pero cuando ya te arrepentiste y después creíste, entonces ese es el evangelio completo, como Jesús lo predicó en Marcos capítulo 1, lo puedes estudiar en tu casa. Jesús dijo: arrepentíos y creed en el evangelio. Dicho sea de paso, entonces Pablo empezó a bautizarlos, ¿verdad?, en el nombre de Cristo, y entonces ellos fueron bautizados, ¿verdad?, en el Espíritu Santo, lo podemos ver de esa manera, y en ese momento ellos fueron convertidos y eran solamente 12 personas. O sea, cuando tú consideres que hay un grupo de cristianos pequeño, mediano, numeroso, en un lugar, la pregunta es: ¿cuántos son cristianos? Y de 12 personas cristianas, empezó una iglesia y empezó algo tremendo que tú vas a leer un poquito más adelante en todo el libro de los Hechos, en el capítulo 19, y la verdad que la historia está muy, muy bonita. Yo te invito a que la leas con calma en tu casa. Pero seguimos leyendo. Y entrando Pablo en la sinagoga, donde estaban los judíos, tú recordarás que en la sinagoga solamente entraban los judíos, habló con denuedo por espacio de 3 meses. Ya había 12 hombres que eran salvos, que eran convertidos, que eran hijos de Dios, pero aparte Pablo empieza a hablar en la sinagoga por 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Es decir, que el apóstol Pablo ocupó a Éfeso como un lugar de donde podía dirigirse a varios lugares en Asia, predicando de Cristo con aquellos 12, así como Cristo tomó 12. Bueno, aquí da la casualidad que también se toman 12, y entonces él empieza a enseñar por espacio de 2 años y empieza a discutir con gentiles, gente que no era judía, con judíos. Y entonces vamos a seguir leyendo, versículo 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. O sea, la verdad que había un poder impresionante en ese momento en la iglesia, había un mover del espíritu, y entonces la gente seguramente estaba jubilosa y estaba glorificando el nombre de Dios. Versículo 13. Pero como en todo siempre hay persecución, siempre que venga algo de Dios, siempre que Dios quiera darte una bendición a ti, a tu familia, a una congregación, a una iglesia, va a haber persecución, va a haber dificultad, eso es natural. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, ¿no? Imagínate, hasta ellos querían predicar en el nombre de Jesús. Y había 7 hijos de un tal Esceva judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quién sois? ¿Quiénes sois? No los conozco. Y el hombre a quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y eso fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata, y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. O sea, una iglesia que fue fundada en un puñado de gente, gentil, muy probablemente, muchos han estudiado, de los gentiles se pasó a los judíos, y cuando tú sigues leyendo este capítulo 19, te das cuenta que inclusive algunas personas influyentes se convirtieron al cristianismo. Entonces, la gente que se había convertido ahí eran judíos, gentiles, gente que había sido maga, hechicera, o sea, de lo peor de la sociedad, y gente influyente, de todo se convertía. Y entonces era poderosa la palabra de Dios
y el Espíritu Santo, la verdad, se manifestaba y hubo persecución, lo vas a leer más adelante en tu casa, del versículo 23 al versículo 41, se hace un alboroto, se hace un problemonón, pero ahí así es como empieza a fundarse esta iglesia en tan solo 2 años. Una iglesia de donde no había nada, de donde no había nadie, donde parecía una casualidad que había un Apolos por acá y un Pablo por acá y se encuentra unos y empieza a predicarles, así como te puedes encontrar a alguien en la calle, de repente empieza a hablar de la palabra y de Cristo y te das cuenta que entiende ciertas cosas, pero no entiende todas las cosas. Ahí puede haber allá afuera muchas personas que solamente tiene que mostrárseles más exactamente el camino, o pueden estar en el camino, pero simplemente no te has encontrado con ellos. Y de repente cuando empiezas a hablar, te das cuenta que tienen similitudes. Yo hace tiempo me acuerdo que platiqué con una mujer, con una chica, la cual tenía problemas en su congregación, porque en su congregación había muchos pecados y había muchas cosas que estaban mal y cosas incorrectas. Y ella cada rato iba con el pastor y le decía, eso está mal, eso es pecado, eso no está bien, eso no le agrada a Dios. Y le decía, no, hermana, no, tú no te metas en problemas, tú no juzgues a nadie, tú siéntate y sigue así, tú ama a Dios. Y la verdad que la hermana no se metía en los problemas de aquellas personas. Pero otra vez volvía a haber problemas y dificultades, e iba y hablaba, y era como una piedra en el zapato, ¿verdad? De aquellas personas hasta que ya la corrieron. Ya se cansaron, la corrieron, y entonces el día que yo la conocí, estaba triste, dice, no, es que me corrieron de mi iglesia. Y le digo, ¿por qué? No, pues porque yo señalé estos pecados, estas faltas, y nunca me dieron respuesta, nunca me dieron solución. Entonces la hermana el día de hoy, gracias a Dios, está en alguna parte de la República y sigue siendo cristiana. Ya han pasado probablemente más de 10 años y ella sigue caminando con Dios. ¿Qué pasó? Pues ella estaba en el camino de Dios. Simplemente es que no nos habíamos encontrado. Yo estoy convencido de eso. Hay mucha gente que puede ser cristiana en el mundo porque entiende que Dios no es una religión y entiende que Dios realmente se tiene no solamente aquí en la mente, sino también en el corazón, y que es cristiano una persona de lunes a domingo, y que es cristiano alguien en el trabajo y en la escuela y donde quiera que vaya es cristiano, no tiene que ser nada más en la congregación. Y hay mucha gente, también estoy convencido, que le falta entender algo. A lo mejor están como estos que nada más entendían el arrepentimiento. Hoy lamentablemente está al revés. Hoy mucha gente cree lo que es la fe, dice que quiere seguir a Cristo, dice que quiere amar a Cristo, entiende el sacrificio de Cristo intelectualmente, pero no se han arrepentido. Es decir, no es tan completo el evangelio en su vida. O están arrepentidos, conozco gente que puede estar arrepentida, en alguna ocasión conocí a unas personas que se ve que están arrepentidas, no quieren pecar, hacen esfuerzos grandes para no pecar, oran bastante tiempo para no pecar y se esfuerzan en no pecar y leen y estudian bastante la Biblia para no pecar. Lamentablemente no entienden la gracia de Cristo todavía. Bueno, les falta el evangelio completo, es arrepentimiento y es fe. Pero puede haber mucha gente que ahí falta para completar esa palabra. Y así Pablo pareciera como una casualidad, te decía, pero no es casualidad. Sabemos que en Dios es algo, es algo que es perfecto, ¿no? La obra de Dios es perfecta. Y yo quiero decirte, amado hermano, amada hermana, que si tú de repente puedes decir, bueno, ¿y qué más querrá Dios de mi vida? ¿Qué más querrá Dios de mi comunidad, de este lugar, de Veracruz, por ejemplo, o allá en Colombia o en México? Yo quiero decirte que uno solo, dice la Escritura, uno solo hace huir a 1000 y 2 a 10,000. Eso quiere decir que un solo cristiano puede ser una fuente de bendición donde quiera que esté. Y de repente van a ocurrir estas casualidades, que no son casualidades, ya lo comentamos. Y te vas a encontrar con un grupo de mujeres o con un grupo de varones o con unas personas o con una congregación, y te pueden invitar a predicar, y predicando pueden entender el evangelio más exactamente y se puede abrir una puerta. Y así es como se fundó la iglesia en Éfeso, con muchos problemas, con muchas dificultades, pero había milagros, había maravillas, había contundencia. Hay unas palabras preciosas del apóstol Pablo que seguramente lo estudiaremos para la otra semana, donde les advierte a esta iglesia también que iban a venir tiempos muy complicados, donde les advierte a la iglesia que iban a tratar de entrar lobos rapaces y gente para poder tergiversar y torcer la palabra. Pero aquí podemos ver cómo se origina una iglesia con poder, con autoridad, ¿verdad? Fundamentada en la palabra de Dios y el Espíritu Santo, con un hombre que estaba comprometido como Pablo, y con una comunidad, con un grupo de hermanos, porque eran poquitos, eran 12, pero esos 12 hicieron temblar a ese lugar. ¿Por qué? Porque amaban a Dios.
porque se amaban entre ellos seguramente, porque había un compromiso, porque conocían a Cristo, porque su vida dependía de eso. O sea, una persona para ser cristiana en aquellos tiempos no era nada más de que voy a la iglesia y ya, me congrego un rato, ese es mi compromiso. No, su compromiso era grande, su compromiso era grande entre ellos, su compromiso era un compromiso de decir, bueno, y si le pasa algo a mi hermano o a mi hermana, yo voy a ver qué hacer por él, voy a apoyarlo lo más que pueda. Había un compromiso tal, había un amor tal, que entonces Dios se agradó. Mucha gente puede pensar que solamente porque estaba el apóstol Pablo ahí hubo algo grande. Entonces la gente siempre tiende a pensar, bueno, si hubiera un gran predicador o hubiera un gran pastor en un lugar, entonces hay grandes cosas. Y no es así. El que es grande es Dios. Y Dios es el que influencia en todos los demás. Sí, el predicador es un elemento nada más, es un miembro más de la iglesia, tiene una función, pero la iglesia tiene una función todavía mayor, que es, como hemos estado hablando hasta el día de hoy, de amarnos los unos a los otros. Ahora, ¿por qué estoy convencido? Y tú vas a decir, hermano, pero aquí en la Biblia, pues no dice en ningún momento y en ningún lugar que se amaran así como tú estás diciendo. Bueno, sí lo dice, lo acabamos de leer en un principio. Cuando Cristo, que no miente, le dice a la iglesia en Éfeso, has dejado tu primer amor, lo que quiere decir es que esa iglesia sí se amaba, ¿te das cuenta? O sea, a lo mejor por cuestión de tiempo, en Hechos capítulo 19, no te dice exactamente cómo vivían todos, pero en Hechos capítulo 2 sí te dice que en un principio la iglesia en general, en cada lugar en donde había una iglesia cristiana, donde se decía que se amaba Cristo, había dos características importantes. Una, todos los días se veían, todos los días. Yo a veces me quedo pensando, ¿por qué partían el pan todos los días? Imagínate una iglesia perseguida, una iglesia pobre, una iglesia que no tiene. Empieza a vender sus propiedades no para dárselos a los pastores ni a los líderes, sino para que hubiera comida entre todos, para que no hubiera necesitado entre el pueblo, para que no hubiera gente que no tuviera que comer, que tú dijeras yo tengo mucha comida y el otro se está muriendo de hambre. Entonces para eso vendían sus propiedades, vendían sus pertenencias, había un amor práctico, se juntaban todos los días y todos los días oraban y todos los días alababan a Dios y todos los días hablaban de Dios y todos los días comían juntos. Eso es una característica que tenía la iglesia de los hechos. Todas las iglesias en un principio cuando Cristo se va. Y la otra, que lo hacían con sencillez de corazón, sin pretensión. Es decir, no lo hacían para hacer una iglesia grande, no lo hacían para ser conocidos, simplemente lo hacían porque esa era su vivencia diaria. Entonces, seguramente esa vivencia también fue la vivencia de la iglesia en Éfeso. Por eso, cuando en el Apocalipsis Cristo le dice a la iglesia, es que tengo algo contra ti, algo. Has dejado tu primer amor, es que necesariamente la iglesia tuvo que vivir de esta manera, amando a Dios por sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo. ¿Qué pasó? Lo dejó de hacer. Por alguna razón empezó a leudarse eso. Claro, Pablo tuvo que irse, porque Pablo estuvo 2 años nada más, pero Pablo tenía que irse a otro lugar, no podía estar ahí para siempre, porque era necesario que los demás crecieran, era necesario que los demás maduraran, era necesario que tomaran compromiso. Y ese es el problema de nuestros días. El problema de nuestros días es que la gente depende de los otros y quiere que otros hagan lo que él tiene que hacer. Yo no puedo hacer lo que tú tienes que hacer y tú no puedes hacer lo que yo tengo que hacer. Yo puedo criar a mi familia, a mis hijos, yo puedo estar con mi esposa, yo puedo amarla, yo puedo respetarla, pero eso tú no lo puedes hacer por mí. Así como yo no puedo amar a tu familia por ti, cada quien tiene que hacerlo. Cada quien tiene un compromiso. A veces la gente dice, hermano, por favor, vaya a orar por mi enfermo porque se está muriendo. Y digo, híjole, pues, estoy un poco lejos. Si puedo, llego. Pero es que se está muriendo, en serio se está muriendo. Pues ore usted por él. O sea, el mismo Espíritu Santo que está en mí, está en ti. El evangelio que yo tengo, tú lo tienes. Lo que yo sé, tú lo sabes. Todos sabemos que hay que arrepentirse, ¿sí o no? Todos sabemos después que es creer en Jesús, todos lo sabemos. Pero es que no será que él tiene algo especial, que algo tiene mágico, es que él predica muy bien, es que él toca muy bien, es que él tiene dones, es que él tiene carismas, es que él tiene talentos. Ahí la dice que tú pidas y que él te dará. ¿Te hace falta? Pídeselo. Es que no soy cristiano, pues conviértete. Es que como usted es cristiano, yo no soy cristiano, entonces yo no puedo predicarle a mi madre. Pues está bien, eso es correcto. O sea, sí podemos orar, lo hacemos con amor, pero creo que Dios te está diciendo algo a ti, conviértete.
Es que mi padre está enfermo, pues conviértete tú también. Esa es tu responsabilidad. Hace poco le dije a unas personas, no sé si les gustó o no, pero eso era importante decírselos a un grupo de personas en cierta comunidad aquí de Veracruz. Y yo les dije algo, miren, yo no sé si los vuelvo a ver, les prediqué y les compartí y les dije, pero es su responsabilidad lo que pasa en este lugar. Si ustedes no son cristianos, es su responsabilidad. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. Porque ustedes son de aquí, les dije. Porque las costumbres de aquí ustedes las conocen, porque la cultura de aquí ustedes la conocen, porque el entendimiento de cómo es la gente de aquí, porque ustedes saben cómo tratar a una persona de aquí, porque ustedes saben cómo hablarle, ustedes saben cómo llegar, ustedes saben qué hacen, porque ustedes son de aquí. Entonces no puede ser mi responsabilidad más que tu responsabilidad. Lo mismo con nuestra familia. ¿Quién conoce más a la familia que nosotros? ¿Quién conoce más a tus hermanos? ¿Quién conoce más a tus primos? ¿Quién conoce más a tus tíos? ¿Quién conoce más a tus abuelos? Pues tú. Entonces es nuestra responsabilidad. ¿Y estas personas qué crees? Entendían tanto su responsabilidad que yo estoy seguro que no solamente era el trabajo del apóstol Pablo ahí, sino que era el trabajo de la iglesia en conjunto. Por eso el reclamo de Cristo es a la iglesia. Pablo ya ni estaba ahí. Pablo ya no estaba en Éfeso, es obvio. Cuando la iglesia estaba caída, cuando la iglesia se había deslizado, cuando la iglesia ya no tenía ese primer amor, Pablo ni siquiera estaba ahí. Solamente la Biblia nos da el registro que Pablo fue el que tuvo el privilegio de fundar esa iglesia. Yo te digo algo, los hombres vamos y venimos. El que te predica va y viene. ¿Por qué? Porque Dios lo puede mover, porque se puede morir, ojalá que no, puede caer, pero Dios siempre tiene un remanente en cada lugar. Es la responsabilidad de cada iglesia. Hace poquito hablaba de ese tema también con otro grupo de personas. Y cómo me bendijo el tema de la responsabilidad. Y me acordaba de ese texto que David fue fiel a los de su generación. O sea, David fue fiel a los de su generación. A David le tocó ser hombre, le tocó ser responsable. O sea, hombre en el sentido de varonilidad, como dice la Biblia, ¿no? Es hombre, obvio que era hombre, ¿no? Pero ser varonil, de acuerdo a la escritura, es que puedes tomar tu responsabilidad, esa actitud que Dios tiene. Una madre puede tener esa responsabilidad y dice, pues es que aquí están mis hijos y hay necesidad y mi esposo no quiere trabajar y es un holgazán y es un bueno para nada, pues me toca a mí, es mi responsabilidad, yo tengo que hacerlo. Y otra dice, no, lloro porque no tengo un esposo y porque mira, y entonces, pues, ¿qué me va a ayudar? Y que me ayude el gobierno y que me ayuden los demás. No, la persona que es responsable dice, a ver cómo le hago, pero Dios me va a ayudar. Y si tiene fe y si tiene principios, ¿qué crees? Que Dios sí le ayuda. Y después entiende años más adelante, qué bueno que no me quedé con esa persona, porque esa persona hubiese dañado a mis hijos y esa persona los hubiese maltratado. Y si los está maltratando, pues ¿qué haces ahí? Cuántos casos hay así porque alguien no quiere tomar su responsabilidad? En este caso que te comento, la mujer no quiere tomar su responsabilidad. ¿Cuántos casos de varones que no quieren tomar su responsabilidad? Esta gente sí tomó su responsabilidad. Como David fue responsable ante su generación. Nosotros tenemos que ser responsables en este tiempo ante nuestra generación. Y quiero decirte algo, estos tiempos son más complicados que los tiempos del apóstol Pablo. Son más complicados. Por eso Pablo le dio instrucciones claras a Timoteo. Ya estudiamos esa serie de enseñanzas de los tiempos peligrosos, ¿te acuerdas? Porque vendrán tiempos peligrosos donde Pablo sabía que iba a ser peor que nuestros tiempos. Y estos tiempos somos los que estamos viviendo. Entonces, ¿qué crees? Que necesitamos mayor responsabilidad. Por eso te entiendo. A mí me ha pasado en muchos momentos de mi cristianismo y de repente veo a un lado y digo, ¿quién me va a ayudar? Y de repente veo otro lado y digo, ¿quién me va a ayudar? Y de repente el que me ayudaba ya no está porque el Señor se lo llevó y de repente otros que yo quisiera pedir ayuda no pueden en este momento. Y entonces, ¿sabes qué es lo que te hace ver Dios? Pues ve arriba porque ahí está Dios. Y entonces Dios te tiene que ayudar porque Él es bueno. Ahora, no solamente es arriba, lo digo en el buen sentido. Tú quisieras que otros te ayudaran, pero va a sonar, espero que no suene chistoso, no es la intención, pero así es. Mira, voltea a ver los que están aquí. Y en tu casa, voltea a ver los que están en tu casa y donde tú quieras que estés. Voltea a verlos, mira. Mira, eso es lo que hay. Por eso digo, espero que no suene chistoso, pero eso es lo que hay. Esto es lo que hay. ¿Sí me explico?
Y tú dices, ay Señor, pero ¿por qué no está el apóstol Pablo aquí, no? Ay, pero ¿por qué no está alguien así tan amoroso como el apóstol Pedro cuando fue ya pulido, Señor, aquí? Ay, Señor, pero ¿por qué no está María, la que se sentaba a los pies de Cristo y enjugaba sus lágrimas, Señor? Ay, pero ¿por qué no está Débora como del Antiguo Testamento aquí entre nosotros, no? Una mujer de carácter y que aunque los varones no querían la mujer. Ay, pero ¿por qué no está Ruth aquí, Señor? Esto es lo que hay. Pero yo quiero decirte algo. Cada uno de esos que te estoy mencionando, Daniel, David, Pedro, José, era gente como nosotros. Era gente con problemas, era gente con dudas, era gente con miedos, era gente con complejos hasta en ciertos momentos de su vida. Como Moisés era gente con problemas en su corazón en un principio, hasta con pecado. Dios tuvo que tratar con ellos y limpiarlos para utilizarlos. Gedeón, con miedos. Entonces, cuando tú hablas de la iglesia en Éfeso, no creas que era gente diferente a nosotros. Por eso te mencioné el grupo de personas. Eran judíos, eran gentiles, eran magos, eran hechiceros y gente influyente. ¿Qué sería lo similar en nuestros tiempos? Un judío, alguien que ya tenía un conocimiento religioso. ¿Quiénes de nosotros venían de una religión? A ver, levante su mano. Ahí está, lo que representa a los judíos de ese tiempo. ¿Quiénes nunca habían ido a una iglesia cristiana antes de esto? Nada cristiano que supieran. A ver, levante su mano. Ahí están los gentiles. O sea, en el sentido de lo que estamos representando, ¿no? No levantes tu mano, pero yo sí puedo levantarla. ¿Quién era el mayor o con pecados graves? Eso de mago, hechicería, compáralo con la fornicación, compáralo con el robo, compáralo con el ser traidor, compáralo con ser asesino. O sea, esto es terrible, ser un mago, un hechicero. ¿Has visto a la gente en la calle que tiene su barba así, que están todos así como gadarenos? O sea, algo así, algo terrible. Yo sí levanto mi mano, el mayor de todos los pecadores, dice Pablo. O sea, ¿qué era la iglesia en Éfeso? Pecadores, muy pecadores, y gente que había sido religiosa pero no conocía a Cristo. Y gente influyente, no sé, ojalá haya alguna persona influyente. Y te voy a decir por qué. Porque sí puede llegar a más personas, pero gente que se convierte en verdad. ¿Sí me explico? Gente que puede impactar su generación. Bueno, eso era la iglesia en Éfeso. Pablo tiene que irse, pero se queda el Espíritu Santo. Y esa iglesia siguió funcionando. Se ve que siguió funcionando. Y el apóstol Pablo los encomendó al Espíritu y a la palabra de Dios, que eso lo vamos a ver la próxima semana. Entonces fue una iglesia poderosa, fue una iglesia que se fundó en los problemas, fue una iglesia que se formó en los alborotos. Ahí lo puedes ver más adelante cuando lo estudies en tu casa, del versículo 23 al versículo 41, que se fundó en un alboroto grandísimo que hubo ahí. Porque ahí la mandona, la patrona era Diana de los Efesios, esa era la deidad grande, y entonces pues Cristo era algo contrario a eso, obviamente, porque Cristo pues no es un ídolo, no es un Dios con D minúscula. Jesucristo es Dios, entonces pues no podían adorar a dos y hubo un gran problema y entonces hizo un alboroto, pero la iglesia era valiente, la iglesia era aguerrida, la iglesia era decidida, la iglesia era santa, la iglesia era unida. La iglesia tenía muchas características. ¿Quieres ver otras características que tenía la iglesia en Éfeso? En Apocalipsis también las dice. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, por favor. Versículo 1 al versículo 4. Nada más para hacer una mención, a lo mejor lo sabes, pero para el que no lo sabe, estas palabras las dijo Jesucristo al apóstol Juan. Y entonces Cristo le dice a Juan, está narrando, le está diciéndole, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Ángel es un término para apóstol, enviado, representante, pastor o grupo de pastores, es lo que mucha gente que estudia la Biblia ha entendido, pero obviamente le habla a toda la iglesia también, no nada más a los líderes, sino que los líderes obviamente llevan mayor responsabilidad, eso es todo. Y dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, ese es Jesús. Jesucristo dice esto, son palabras de Jesucristo.
no son palabras de un apóstol, no son palabras de un pastor, no son palabras de un profeta, ni siquiera del apóstol Pablo, que es importante, no, son palabras de Jesucristo. Y Jesucristo le dice eso a la iglesia. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Desglosando esto que estamos leyendo, aquí hay más características de la iglesia en Éfeso. O sea, la iglesia en Éfeso, primeramente, y lo vamos de atrás hacia adelante, si le dice que has dejado tu primer amor, es que Cristo no es mentiroso, tenía un amor ferviente a Dios y a su prójimo. Eso es natural. No podía ser de otra manera. Pero otras características de la iglesia en Éfeso. Dios conoce todo de ti y conoce todo de mí, como de la iglesia en Éfeso nos conoce a todos nosotros. O sea, lo que somos y lo que no somos, lo que aparentamos, a eso a Dios no le importa. Dios sabe lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón en este momento. Era una iglesia con muchas actividades, mucho trabajo. Eran actividades intensas en ocasiones. O sea, intensas hasta desmayar, intensas hasta cansarse. Era una iglesia que tenía un celo por no permitir lo pecaminoso, por no permitir lo incorrecto, por no permitir la injusticia, por pararse por la verdad, por pararse por el necesitado, por el huérfano, por el desvalido, por el que menos tenía, por el que se le estaba cometiendo una injusticia. O sea, se indignaba. Era una iglesia con celo. Cuando dice que ha probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos, era una iglesia con discernimiento, o sea, una iglesia que entendía, o sea, que entendía la palabra, pero que también por el Espíritu Santo entendía cuando algo era cristiano y cuando algo no era cristiano. Eso lo pueden tener algunos hermanos como un don de ciencia. Bueno, no era cualquier iglesia. O sea, tenía unas características tremendas. Era una iglesia sufriente, es decir, una iglesia que sabía sufrir, que sabía padecer, que sabía hacerlo de la manera correcta. ¿Cuál es la manera correcta? Glorificando a Dios, no negando su fe, no echándose para atrás, no amargándose, no blasfemando el nombre de Dios, sino dándole gracias a Dios en todo. Algo importante, era una iglesia paciente. La paciencia no es decir, bueno, pues ya que tengo que esperar, pues ya que no se pudo, ya que no, hacerlo con buen ánimo, con una actitud correcta, viendo a Dios, confiando en Dios, como viendo al invisible, como yendo en la esperanza que tenemos, esperanza en Cristo, en el cielo y todo lo que hemos hablado de la esperanza. Y era una iglesia constante, una iglesia constante. Es más, a mí me llama muchísimo la atención esta palabra. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre. O sea, no puedes decir que cuando el reproche de Cristo viene, no había cierto amor también de la obra, de la iglesia, del alma, de la persona, de tu persona o mi persona, una familia, una iglesia, una congregación que tiene cierto amor por Dios, cierto amor. Pero, aún así, el reproche es claro. Has dejado tu primer amor. O sea, ya no es igual que en un principio. Ya no es con la misma intensidad, ya no es con la misma calidad, ya no es con el mismo deseo. Y no son emociones, o sea, tú puedes un día estar enfermo, no tienes ganas ni de levantarte. Tú puedes un día estar desvelado y de verdad que no tienes ganas ni de ir al trabajo, por ejemplo, ¿no? O sea, la verdad. Pero vas porque tienes que ir, es tu responsabilidad. Y porque tienes que comer y porque tus hijos tienen que comer y los llevas a la escuela porque pues tienen que tienen que seguir formándose. Y muchas cosas en la vida no son de ganas, tú lo entiendes. Pero aquí no está hablando de una emoción, no dice, no te has emocionado como en un principio, no habla de la emoción, sino dice, es que no, ya no me amas como al principio, ese es el punto. Yo sé que en este momento, esa parte es importante en esta enseñanza,
Tu mente puede pensar, el diablo nos puede engañar, nos puede llevar a pensar y a entender, es que las cosas ya no son como antes. Fíjate que caminando con Cristo estos años, yo he visto mucha gente que el diablo le engaña así, es que las cosas ya no son como antes, porque en un pasado tenía a mis personas favoritas, a mis líderes favoritos, había gente muy talentosa entre nosotros, había un mover diferente, son palabras que yo he captado a través de los años, ¿eh? Había un mover diferente, que eran diferentes las cosas, es que había los proyectos, había la visión, había una unidad, había una fortaleza, o sea, son cosas que yo he escuchado de muchísima gente en muchos lugares. Y me viene a la mente un texto que se encuentra en Eclesiastés capítulo 7, por eso te digo que es un engaño del diablo, en el versículo 10, Eclesiastés 7, versículo 10. Nunca digas, ¿cuál es la causa? Es una pregunta, de que los tiempos pasados fueron mejores que estos. O sea, la gente que empieza a ser tentada, porque es una tentación del diablo, todos lo hemos pensado, yo también. O sea, el diablo también me ha tentado a mí. Yo te lo digo por eso, para que podamos ser sinceros. ¿Cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Y dice, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Se refiere con sabiduría de Dios. ¿Sabes cuál es el engaño? El engaño es que tú quieres que las cosas sean como antes, pero las cosas no pueden ser como antes, nunca puede ser como antes, porque tú mismo no eres el mismo de antes. Porque obsérvate, tú cuando empezaste a acercarte a Dios, a lo mejor hace 10 años, o hace 15 años, o hace 5 años, o hace 20 años, tú no eras el mismo. A lo mejor eras un niño, a lo mejor eras un adolescente, eras un joven, eras un adulto, tenías un tipo de vida, tenías un tipo de trabajo, tenías un contexto, vivías en otro lugar, tenías otras costumbres, tenías otras prioridades, era otro momento en tu vida, tenías otra salud, tenías otras capacidades. O sea, hasta la edad influye. ¿No? No es lo mismo ser un adolescente, ser un joven, a ser un adulto, a ser un anciano, piensas diferente, ves diferente la vida, tienes una perspectiva distinta. Pero lo que dice la escritura es, nunca te atrevas a pensar, porque eso no viene de Dios, que antes era mejor que ahora. Porque como te dije en un principio, o en parte de la enseñanza, Dios sabía, el Espíritu Santo sabía, el apóstol Pablo lo sabía, y por eso lo dejó escrito y lo dejó plasmado, que estos tiempos serían más complicados. Yo me atrevo a pensar que esto es como un filtro, y así lo dice la escritura, es como una criba en la cual estamos siendo probados, estamos siendo tamizados, estamos siendo realmente depurados, y es el Espíritu Santo que realmente está tratando con nuestros corazones y con nuestras vidas. Pero aquí el reproche de Cristo sigue siendo el mismo. Es diciendo, no le pongas excusas, no le pongas pretextos, no le pongas que porque la economía o porque la pobreza o porque el tiempo es más complicado o porque no tengo trabajo, porque no tengo dinero, porque esa es una generalidad de la gente en nuestro país y en Latinoamérica y en el mundo entero. Entonces la gente no va a buscar a Dios hasta que tenga dinero, hasta que tenga salud, hasta que tenga un buen matrimonio, hasta que tenga bien a sus hijos, hasta que todo esté bien, hasta que tenga estabilidad. No va a servir a Cristo hasta que todo esté idealmente planteado para que pueda servir a Dios. ¿Sabes cuándo va a pasar eso? Nunca va a pasar. Y el diablo entonces se encarga de una o de otra manera de desestabilizarnos, de hacernos a un lado y que ese amor y que ese compromiso que tenemos o que teníamos con Dios, es que aplica a muchas personas. Piénsalo por un instante. Aplica hasta a las personas que han dejado de congregarse en algún momento, no pudieron ser cristianas. Intentaron buscar a Dios de una manera, de otra manera, de otra manera, no pudieron, no han podido. Ponen excusas, ponen pretextos. O sea, ponen muchos pretextos. Y la gente nunca está conforme con algo. La gente siempre quiere cosas nuevas. A mí, a mí me llama la atención cuando las personas dicen, es que esa enseñanza ya la escuché. Es que no has escuchado, o sea, que no ha escuchado la persona en un púlpito por años, escuchar 10, 15, 20 años. ¿Quién no ha escuchado? ¿A quién no ha escuchado? Ha escuchado el mismo tema hablándolo de 4, 5, 10, 20, 50 personas, o sea, es obvio. Y si le sumas a lo que hay en el internet y toda la posibilidad, o sea, ¿qué no ha escuchado? Es difícil que escuche algo distinto. Lo que Dios le requería a esa persona era algo muy sencillo, que se convirtiera hace 10 años y que esa persona estuviera evangelizando en un pueblo. Eso es lo que le implicaba a esa persona.
muchos entre nosotros. O sea, lo que le implicaba es que ya no estuviera aquí entre nosotros, sino que estuviera en otro estado de la República, empezando otra congregación, o en otro país, o en otro continente, de acuerdo a la capacidad y al talento de cada persona. Yo ubico gente que realmente entre nosotros, o sea, no solamente aquí, sino en el cristianismo, pudieran estar en otros lugares, utilizando sus talentos y sus dones de otra manera muy diferentes. Pero ¿por qué no? Porque han puesto pretextos, excusas y barreras ilimitantes al Espíritu Santo de Dios. Por eso es que el reproche es muy aplicable a la iglesia, de Cristo hacia mi vida, hacia tu vida, hacia todos nosotros y hasta los congregantes. Es que ya no es igual que en un principio. Estuviste a punto de convertirte, le podía decir Jesús a un congregante, cuando te levantabas muy temprano y entonces orabas y abrías la Biblia y decías, Señor, háblame el domingo, por favor, y entonces estabas ahí y estabas de verdad expectante que la alabanza y la enseñanza Dios te hablara, y cuando te estaba tratando Dios y estuviste a punto de ser cristiano, ¿te acuerdas con qué intensidad lo hacías? Ya no es igual. Y dice, no, ya no, pues está la transmisión en el internet, pues a las 3 de la tarde, ya que me levante, sí, ya sin flojera, pues me pongo a tomar mi café, me como mis galletas y empiezo a ver la enseñanza, así como que me la escucho, porque estoy adormilado, ya. Híjole, yo creo que ahorita voy a comerme una barbacoa, voy a comprarme una pancita, esto y lo otro, oye, pero ¿qué no te explicaron del día de reposo? Sí, pero no importa, como nadie me ve, pues estoy aquí en mi casa y mira, con mi barbacoa y viendo ahí mi transmisión, porque está la enseñanza ahorita. Entonces, ¿cuál es el problema? O sea, que ya no es lo mismo que en un principio, ya no es igual. O sea, el problema no es que te vean las personas, el problema es cuál es la actitud delante de Dios. Y si esto lo trasladamos a un cristiano, todavía es peor, porque el cristiano tiene mayor responsabilidad. Y entonces el Espíritu Santo está esperando utilizar a los cristianos de cada lugar para extender su palabra y su evangelio, pero tienen excusas, tienen pretextos, le ponen barreras, le ponen limitantes y le dicen a Cristo, sí, hasta aquí nada más, pero aquí ya no, Señor, porque ahí ya se mueve mi estabilidad, ahí ya se mueve mi confort, ahí ya se mueven mis derechos, porque tengo derechos. Este mundo grita, tengo derechos, cuando Cristo renunció a todos sus derechos por amor a nosotros. Ahí es cuando el Espíritu Santo no puede actuar. Y cuando entonces el Espíritu sí te ministra a ti y a mí obviamente también, y entonces nos dice, ¿hasta dónde estás dispuesto? ¿Hasta qué punto estás dispuesto? Y entonces dices, no, Señor, pues la verdad sí hay un límite y te he puesto una barrera, entonces este reproche es aplicable a cualquiera de nosotros y a cualquiera de los que pueden estar por allá en el internet. Porque tú estás dispuesto a darle a Dios hasta algo nada más. Lo que te sobra, lo que ya no te sirve, o hasta lo lícito nada más, pero dices, no, Señor, esto otro no, porque es que esto me agrada mucho. Y dice la Biblia, y Cristo no se agradó a sí mismo. Y se entregó a nosotros completamente y no rehusó el Padre enviar a su Hijo, y Cristo no rehusó nada el estar aquí y el sufrir y el ser martirizado por esa gente, los romanos, y el ser vituperado por su propio pueblo y el ser rechazado por los suyos y el ser malinterpretado por su familia, y que el mundo siga pecando y que siga blasfemando su nombre y mal representando el nombre de Cristo, y Cristo sigue amándonos. Pero si nosotros ya no estamos dispuestos, entonces el reproche es completamente aplicable a nuestras vidas. Has dejado tu primer amor. ¿Sabes qué es lo peor de esto? Que mucha gente empieza a veces a aparentar para que los hombres vean, para que los hombres le aplaudan, para que los hombres digan, no, sí, sí lo hace. No, mira, sí, sí es cristiano, sí es cristiana, y eso está peor todavía. Porque es exactamente como dice el apóstol Pablo, das tu cuerpo para ser quemado, repartes tus bienes para hacerlo delante de los pobres, pero no es con la intención correcta, es para ser aplaudido, es para ser visto, es por remordimiento, es por algo incorrecto. Cristo lo que está viendo en el corazón, pareciera que es algo tan claro que ahí no hay duda, ¿no? Porque cuando te puse el ejemplo al principio de dos hombres completamente imperfectos, un hombre y una mujer, que pueden ser egoístas ya los dos en algún momento, que pueden estar muy alejados del cristianismo, que ni siquiera pueden estar en una congregación si tú quieres, y un hombre le reclama a la mujer, es que tú ya no me amas como en un principio. Suena fuerte y es duro. Y ahí tú puedes a veces decir, bueno, quién sabe, ¿no? Eso es lo que dice él, está molesto, le dice eso él a ella, pero lo que no sabes es lo que él también le ha hecho a ella. ¿Sí me explico?
porque el dedo señalador, como dicen por ahí, pues es muy duro, pero hay tres, ¿no? ¿Se han visto esa idea, ¿no? Que hay tres que te señalan a ti. O sea, cuando señalas a una persona, hay tres que te señalan a ti, como diciendo, bueno, tú también tienes que meditar, ¿no? Y dice el hombre a la mujer, es que tú ya no te arreglas, es que tú ya no me quieres, es que tú mira cómo ya no te cuidas y entonces ya engordaste y no sé qué. Y el hombre está gordo también, y el hombre no se cuida, y es lo mismo. Entonces, ¿sí me explico? O sea, es como de ambas partes. A lo mejor hablo algo un poco trivial, hablar de algo un poquito más serio en esto que estamos hablando, de este ejemplo. No, es que tú ya no tienes tiempo para mí, ¿no? Imagínate que el esposo le diga al esposo, es que tú ya no tienes tiempo para mí. Pues sí, pero el otro tampoco le invierte tiempo. Para él más importante su internet, más importante la televisión, más importante las redes sociales, los amigos, el fútbol y todo. ¿Sí me explico? O sea, ambos tendrían mucho que reclamarse y sería una plática infructuosa e interminable porque ya se amargaron desde hace 10, 15 años, nunca arreglaron nada. O sea, si no se entregan a Cristo, ese matrimonio va rumbo al fracaso. Claro que en Cristo hay una oportunidad si los dos se arrepienten. Si los dos se arrepienten, entiéndelo bien, cuando hay un divorcio, hablando de este tema y este ejemplo, con esto estoy concluyendo, cuando hay un divorcio, el problema es de dos, el problema no es de uno. Ah, es que él engañó o es que ella lo engañó. Sí, pero ¿por qué lo engañó? No justificamos la falta. La falta es la falta, es pecado y es pecado delante de Dios. Pero ¿por qué pasó? A veces porque eligió mal la persona. Oye, pues no te das cuenta que se veía a todas las chicas en la calle, nada más les veía las piernas, les veía el cuerpo y todo. ¿Qué no te diste cuenta de eso? Ya lo hacía desde antes. ¿Por qué te casaste con él? Si no respetaba a las mujeres, no te respetaba a ti, ¿por qué te casaste con él? Tenía un problema, tenía adicción a la pornografía, tenía adicción a la televisión y todo. ¿Por qué no te diste cuenta? ¿Sí me explico? Lo mismo, ay, es que esta mujer y que no sé qué, que no te diste cuenta que esta mujer era así. Entonces, en estos problemas que son problemas complejos del matrimonio, podemos nosotros entender en este pasaje, que es lo que te quiero expresar, que ahí siempre va a haber justificantes de uno y de otro, pero con Cristo es diferente. Cuando Cristo viene y le dice a un corazón, tú has dejado tu primer amor, ahora nosotros, ¿qué le podemos decir a Cristo? ¿Me fallaste? ¿Me abandonaste? ¿Me dejaste cuando más te necesitaba, Señor Jesús? ¿No me diste lo mejor? No podemos decirle nada a Dios, ¿te das cuenta? O sea, en el caso del hombre y la mujer imperfecta, los dos pueden decirse muchísimas cosas que algunas serán ciertas y otras no, porque a veces ya nada más es ser hiriente en ese momento, ¿no? Pero ¿qué le podemos decir a Dios? Hay gente que se amarga contra Dios y le dice, no, es que Dios, tú permitiste esta maldad contra mí. Pero no entiende que Cristo también, cuando te hicieron esa maldad, Él sufrió y Él se le hicieron primero. Y Él lloró y sufrió y le dolió lo que a ti te pasó. Y Él lo sufrió primero que tú y lo sufrió aquí en la tierra también. Y Él siempre te ha acompañado y nunca te ha dejado y nunca te ha abandonado. O sea, por eso digo que en este punto no tenemos excusa, ninguno de nosotros. Aquí sí no podemos decirles que Dios, tú también. No, aquí nos quedamos callados. Y cuando Cristo nos dice es que tengo algo contra ti, algo. Fíjate que no dice muchas cosas, dice nada más tengo algo, una cosa tengo contra ti. Pareciera como le dijo al joven rico, ¿verdad? Una cosa te falta. Sí, nada más que le faltaba. Así como que le tocó en el clavo, le tocó en la fibra sensible a su corazón y lo desarmó. Yo espero que el Espíritu Santo nos desarme a todos nosotros el día de hoy y que nos diga cómo está nuestro corazón, nuestro amor, nuestra intención en cuanto a amar a Cristo como lo más importante. ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son las barreras que a través de los meses, de los últimos o de los años tal vez le estamos poniendo a Dios? Por eso la obra no puede avanzar más. Por eso nosotros no podemos crecer más. Crecer no me refiero en cantidad, crecer en ser más como Cristo. Es que has dejado tu primer amor. ¿Cómo termina esta enseñanza? Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, capítulo 5. Esto es precioso. Cristo nos ama tanto que ahí te deja la salida, enseguida te deja la salida. Recuerda,
Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. O sea, lo que Cristo está diciendo es que tú ya lo vivías, es que tú ya lo hacías. Nada más acuérdate, o sea, acuérdate cuando no te importaba nada, no te importaba nadie, yo era lo más importante para ti. Acuérdate cuando no me ponías límites, cuando no me podías barreras, cuando no me decías hasta aquí, Señor. Acuérdate cuando con esa intensidad y con ese deseo y con esa pasión le predicabas a un alma, orabas, leías la Biblia como ahora nos dieron la enseñanza, la estudiabas. ¿Cómo, cómo era para ti una pasión? ¿Cómo para ti era algo prioritario? ¿Era para ti algo importante? Y si dice arrepiéntete porque no amar a Cristo como en un principio es algo pecaminoso, es algo incorrecto. Arrepiéntete, le dice. Es muy solemne porque dice, vendré pronto a ti, si no lo haces y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿Quiere decir que el candelero sigue en su lugar? Pues sí, de alguna manera sigue ahí, pero se está apagando, está humeando. Y una pregunta que puede surgir es, ¿estamos enamorados fervientemente de Jesucristo? ¿Amamos a Cristo con todo nuestro corazón? Termino con Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Qué precioso es nuestro Dios. Al que venciere, al que llegare hasta el final. Yo sé que la recta se ha hecho más difícil. Yo sé que la recta se va complicando. Yo sé que hay muchas presiones, la enfermedad, la dificultad. Los enemigos de Dios inclusive son más. Esa es la verdad. El mundo es más opresor, el mundo es más seductor, el mundo es más llamativo, el mundo es engañoso. Las oportunidades son grandes, la denominación suena muy similar. Muchas religiones hablan del arrepentimiento. Es más, muchas hablan del arrepentimiento y la fe. Es más, muchos mensajes en el internet pueden sonar bastante similares, exactamente igual a lo que yo te estoy comentando el día de hoy. Pero ¿y qué? Que el Espíritu nos haga oír, nos haga ver, nos haga entender, primeramente nuestro corazón, porque al que venciere, Dios le dará de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios, al cual queremos llegar todos nosotros. Te invito a que cierres tus ojos. La verdad que cuando estaba orando y pensando en esta enseñanza, pensaba en mi matrimonio, pensaba en mi familia, pensaba en muchos de ustedes, los que conozco, pensaba en otros tantos más que están en diferentes lugares. Yo decía, Señor, ayúdanos. Somos una iglesia bien necesitada de ti. Señor, ayúdanos porque no son las obras, ni siquiera es el arduo trabajo, ni siquiera es hacer las cosas bien, ni siquiera es tener la doctrina, porque eso, Señor, no es garantía saber la doctrina en estos tiempos, Señor. Necesitamos de tu amor, necesitamos volver a ese primer amor. Es necesario, Señor. Es necesario y de verdad, Padre, si esa iglesia era tan fuerte, esa iglesia
Me acordaba tanto, tanto, Señor, de tantas experiencias, de tantas cosas que pude vivir y que pude escuchar de otros que lo vivieron, Señor. De esas denominaciones temblando cuando tu iglesia predicaba, de esos grandes expositores de tu palabra, de esos moveres del Espíritu, de esas campañas evangelísticas, de esas obras de misericordia enormes, grandes, de verdad impactantes. Es ahí cuando fui tentado al texto que leí diciendo, no habrá sido mejor el tiempo pasado, pero recordé algo, Señor, tú eres el mismo de ayer, el mismo de hoy, el mismo de todos los siglos. Señor. Tú prometiste estar con tu iglesia hasta el final. Tú prometiste que la gloria postrera iba a ser mayor que la primera, Señor. Y aquí estamos nosotros, Señor. Solamente quieres que te amemos como al principio, Señor. Solo quieres que nuestro amor a ti sea cada vez mejor, Señor. No que vaya disminuyendo, sino que vaya aumentando, Señor. No que vaya menguando, sino que se vaya haciendo más puro, se vaya haciendo más real, vaya madurando. A lo mejor no tiene tantas emociones como al principio, eso no importa, pero sí sus compromisos, porque al que más se le da, más se le pide, Señor. Y al que mucho se le ha perdonado, Señor, también más ama. Señor, que no nos conformemos, que no te limitemos, Señor. Que nosotros no seamos el límite para nuestras familias, para nuestras comunidades, para nuestra generación. ¿Cuánto amas a tu iglesia? Que hiciste un espacio completo para hablar un mensaje específico para esta iglesia, Señor, para la iglesia en Éfeso. Así yo creo, Señor, que haces ese espacio para hablarnos a nosotros en este momento, a nuestro corazón, Señor. Las cosas que son buenas son claras, Señor. La iglesia en Éfeso las tenía, el discernimiento, el celo, la paciencia, las obras, el trabajo, el cansancio. De verdad que parecieran irreprensibles, inclusive el amor a tu obra, así lo dice, eso me llamó mucho la atención. Pero el detalle era que habían dejado su primer amor. Yo te ruego, Señor, que podamos volver. Yo te ruego que puedas hablar a nuestro corazón, a nuestra conciencia, Señor, y lo más profundo de nuestro ser. Ni siquiera es algo que tengamos que ver con otra persona, es contigo, Señor. El compromiso es contigo, porque el que nos salvó eres tú, el que nos perdonó nuestros pecados. Gracias, Señor. Gracias por estar con nosotros. No queremos nada, Señor, nada más que tu bendita voluntad. Como cantábamos en un principio, Señor, no daremos nuestro tiempo a nadie más que a ti, Señor. No daremos nuestra vida a nadie, sino solamente a ti. No daremos nuestro amor a nadie, sino primeramente a ti, Señor. Porque tú eres el que nos compraste, Señor. Que somos tuyos. Te pertenecemos, Padre. Oh, Señor, ayúdanos a verte en este tiempo tan complejo. Porque si dijiste que el sello distintivo de tu iglesia sería el amor, y el amor iba a escasear, y ya no hay primer amor, Señor, la verdad que el panorama se ve sombrío, Señor. Pero gracias, Dios, que tú brillas, que tú hablas, que tú alertas, que tú nos invitas a regresar a ti una y otra vez. Por eso con amor tú dices ahí, pero también con mucha solemnidad, el que tiene oído para oír,
oiga. Y ese oír es oír y responder, Señor. Gracias, Señor. Gracias por estar aquí. Gracias, Señor. Habla nuestro corazón. Que no nos quedemos así nada más con una enseñanza en lo intelectual, Señor, sino que tú hablas a nuestro corazón. Y que, Señor, no tenemos que impresionar a nadie. No tenemos que convencer a nadie, Señor. Es algo entre tú y nosotros, Señor. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. No daré mi tiempo a nadie más que a ti. No daré mi tiempo a nadie más que a ti. No daré mi tiempo a nadie más. No daré mi tiempo a nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. No daré mi amor a nadie más que a ti. No daré mi amor a nadie más que a ti. No daré mi amor a nadie más. No daré mi amor a nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. Porque solo tú me puedes sostener. Así es, Jesús. Señor, ¿de qué sirve tener todo en la vida si no estás tú? Señor, ¿de qué sirve tener todo en la vida si no estás tú? Si no estás tú, nada es verdad. Si no estás tú, esa paz no es real.
sacias el alma hambrienta. Solo tú has llenado mi vida. Porque tú eres todo para mí. Porque tú eres todo para mí. Jesús, te amo. Señor, te adoro. Mi luz, mi guía y mi fuerza. Mi Salvador, mi sanador, y te necesito. Mi vida vacía sin ti está. Tú llenas con tu poder todo mi ser. Jesús, te amo. Señor, te adoro. Mi luz, mi guía y mi fuerza. Mi Salvador, mi sanador, y te necesito. Mi vida vacía sin ti está. Tú llenas con tu poder todo mi ser. Tú llenas con tu poder todo mi ser. Tú llenas con tu poder todo mi ser. Ayúdanos, Señor, a llegar hasta el final. Ayúdanos a hacerlo de la manera más digna, Señor, honrosa para ti. Guárdanos del pecado, guárdanos del apocamiento, de la tibieza, de la mediocridad. Guárdanos de este mundo y sus artimañas, Señor. La religión no solamente que puede hacerse afuera, sino aún dentro de nuestros propios corazones, Señor. Haznos más como tú, Señor Jesús. Queremos ser más como tú, Señor Jesús. Muchas gracias, Padre, porque estás con nosotros.
Quédate con nosotros, Señor, hoy y siempre. Amén, Señor. Pues que Dios les bendiga. Nos da mucho gusto verles y oremos unos por otros. Que Dios pues, sea lo más importante en nuestros corazones. Esperamos el próximo domingo y si alguien tiene alguna necesidad, algo en que le podamos apoyar, con mucho gusto estamos por aquí un rato más. Que tengan buena tarde y que Dios les bendiga. Saludos a sus familias.